conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Estamos ya en la lección número 12 de este curso titulado Eclesiología, el estudio teológico acerca de la iglesia. Y hoy vamos a continuar con esta función que comenzamos en esta semana, que es la función número 3, acerca del servir unos a los otros. Pero, ¿qué te parece si oramos y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición y le damos gracias también por su palabra? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por tu palabra. Te queremos pedir ahora, Señor, de que tú nos bendigas con tu presencia, con tu Espíritu Santo y nos ayudes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Bueno, amado hermano, entremos entonces a ver esta lección número 12. Lección número 12, estamos viendo la función número 3. Mencionamos que habían 5 funciones principales de la iglesia. Y comenzamos viendo acerca de la importancia de servir y cómo debemos de servir. Pero ahora vamos a ver algunos otros puntos importantes. Y aquí en Hechos capítulo 6, versículo 1, vamos a aprender uno de los principios que nos enseña la palabra de Dios. Mira conmigo, dice ahí en el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias, en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y claramente se nos dice: buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Bueno, notemos que la primera iglesia usaba de diferentes maneras para escoger a los que iban a servir. Una, la vamos a notar después, era por medio de la oración y del ayuno, pero otra por medio del testimonio. Ellos tenían maneras de escoger. Aquí en este caso se nos dicen cuáles son. Date cuenta que dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. O sea que el buen testimonio era una de las cualidades que ellos buscaban. Otra, llenos del Espíritu Santo y también llenos de sabiduría. Pero la última es: a quienes encarguemos de este trabajo. O sea que tenían que tener aptitud, eran aptos. Amén. Podían ellos encargarse de ese trabajo. Entonces, esto es muy importante, porque ahora vamos a hablar por qué se debe de escoger o de buscar. Hay razones por las cuales nosotros debemos de aprender a escoger en medio del pueblo quiénes son aptos para servir. Ya vimos los requisitos en el video 1, pero ahora miremos de que es importante escoger quienes pueden servir
porque tenemos la presencia de Dios en medio de nosotros y la debemos de reservar. Amén. 1 Corintios 3:17 se nos muestra algo muy importante. Mira conmigo, por favor. 1 Corintios 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, como la presencia de Dios es santa, amén, es importante que nosotros atendamos al servicio de Dios en santidad. Y esto requiere que nosotros aprendamos a ver el testimonio de la gente, cómo la gente camina, y aprendamos a escoger aquellos que dan buen testimonio, aquellos que tienen la presencia de Dios en ellos. Amén. Porque se debe de escoger para guardar la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero segundo punto, para que no se caiga en lazo de Satanás. Este es el segundo punto de mucha importancia. 1 Timoteo 3:7. Cuando alguien tiene mal testimonio, se cae en lazo de Satanás. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando uno le dice a alguien que no puede servir a causa de su testimonio, de lo que se escucha, no es algo personal contra la persona, es simplemente porque el diablo aprovecha esas oportunidades para atacar a la persona, atacar la iglesia, atacar al pastor, al liderazgo. Por eso es importante escoger a los que van a servir en la congregación. Tercer punto, para no servir de tropiezo a nadie. Esto también es importante. Miremos 1 Corintios 10:32. Dice así: no seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener esta actitud de no ser tropiezo a nadie. Si nosotros escogemos gente para servir, que está en pecado, que está con mal testimonio, que no es nacida de nuevo, a cualquier otro detalle que tú puedas pensar, nosotros podemos ser piedra de tropiezo para alguien más. Y el cuarto punto aquí es, amados hermanos, por respeto a la casa de Dios, se debe de escoger quienes pueden servir y quienes no deben de estar sirviendo en la congregación. Por respeto a la casa de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 6 nos dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora preguntémonos cómo se debe escoger. Hay cosas, amados hermanos, que son mandatorias, que yo las considero vitales y mandatorias para escoger. Por ejemplo, esta primera: gente nacida de nuevo. Es importante que los que sirven en la casa del Señor tienen que ser nacidos de nuevo, porque el nacimiento de nuevo te garantiza de que la persona, su espíritu es nuevo, pero lo segundo te garantiza, o sea, si el espíritu es nuevo es porque el Espíritu Santo ya está morando adentro del espíritu del hombre. Efesios capítulo 1, versículo 13 nos muestra eso. Pero lo segundo es que cuando tenemos gente sirviendo que es nacida de nuevo, esa gente nos va a entender las cosas del reino. Lo dice Juan capítulo 3, versículo 3. Míralo conmigo. Juan 3:3, aquí lo tengo.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando tú tienes a gente sirviendo que es nacida de nuevo, esa gente comprende ya cosas a causa que su espíritu es nacido de nuevo. Aparte, Efesios 1:13 que te mencioné, Efesios 1:13 nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Espíritu Santo ya vino como un sello sobre la persona, y la persona va a poder comprender más las cosas espirituales y lo que es del reino de Dios. También podemos ver en este punto, 1 Corintios capítulo 2, si no me equivoco. Miremos por favor a lo que dice ahí, versículo 14. Te lo voy a poner en grande. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas que solamente se disciernen espiritualmente y otras que naturalmente. Cuando nosotros tenemos gente que no es nacida de nuevo sirviendo en las iglesias, vamos a tener constantemente problemas. Hay veces no es el diablo el que está ocasionando los problemas en las iglesias. Son las decisiones de los líderes de tener gente que no es nacida de nuevo sirviendo en las iglesias. Y usualmente alguien nacido de nuevo, mira, cuando hay un problema en la iglesia, alguien nacido de nuevo ya tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo corrige, redarguye. Cuando hay un problema, como lo hubo en el libro de los Hechos, yo te enseñé al principio de este curso varios problemas que habían. Pero la gente que ya es nacida de nuevo tiene al Espíritu Santo como ayudante. Y el Espíritu Santo va a hacer su trabajo. Y los problemas tienden a resolverse más rápido. Ahora, miremos el segundo punto porque también es de mucha importancia. Y estos yo considero que son puntos mandatorios para todos aquellos que van a servir en la congregación. El segundo es, debe de ser gente bautizada. ¿Por qué? Marcos 16:16. Miremos por favor. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, aquí nos está mostrando la importancia del bautismo. Cuando alguien es bautizado, tenemos el punto de que es una persona salva y es una persona creyente. Entonces se nos facilita más el trabajo. Amén. El bautismo va a ser una manifestación externa de las convicciones internas, de lo que ocurrió internamente. Y esto nos ayuda. Cuando nosotros comenzamos la iglesia, a nosotros nos mandaron de la central de aquí de Chicago y nos plantaron en un discipulado. Era un discipulado de 25 personas aproximadamente que se reunían los domingos. Y cuando comenzó a venir gente que venía de otras iglesias a visitarnos, a ver cómo era esta nueva iglesia, porque la gente comienza a venir. Uno de los detalles que yo comencé a notar era de que la gente que ya quería quedarse en medio de nosotros, que venía de otras iglesias, algunos no eran bautizados y ya servían en sus otras iglesias. Esto es algo que pasa en las iglesias, amados hermanos. He conocido hasta pastores, o he escuchado de pastores que no han sido todavía bautizados y andan pastoreando.
Es un desorden que se ha hecho con esto, pero por eso estamos enseñando estas bases bíblicas y por qué es que las creemos, para que nos mantengamos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, para servir en nuestra congregación, necesitan ser nacidos de nuevo, bautizados, y el tercer requisito, porque no queremos hacerlo de mucho, el tercer requisito debe de ser gente de buen testimonio. Es muy importante. Es más, una de las reglas que nosotros tenemos aquí en nuestra congregación para cuidar lo que tenemos, para cuidar la iglesia, es que la gente cuando viene no comienza a servir inmediatamente. Una de las cosas que hacemos, amados hermanos, es de que la gente tiene que pasar mínimo 6 meses en medio de la congregación. No importa si es un gran guitarrista, no importa si es un gran predicador, no importa si ya lo conocen todas las iglesias de alrededor, no importa si es una gran persona. Nosotros necesitamos ver quién es la persona. Para eso existe la iglesia local. Amado hermano, esto es de mucha importancia y te va a ayudar a resolver muchísimos problemas que se puedan venir en el futuro. Te va a ayudar estas reglas que te estoy mencionando. Nos han ayudado muchísimo a nosotros. En 6 meses, aquellos que según tenían buen testimonio comienzan a enseñar sus colores. Y la gente que verdaderamente es cristiana y tiene verdaderos colores del cristianismo, si se pudiera decir así, también los va a enseñar y te darás cuenta que son gente de testimonio. 6 meses es bastante tiempo para que la gente saque realmente quién es la persona. Entonces nosotros pusimos esa regla. 6 meses tienen que estar en nuestra iglesia para comenzar a ver lo de un servicio o servir en la iglesia. 6 meses mínimo. Yo te recomiendo esa regla, que vamos a hablar un poquito acerca de ello también. Ahora, esta última no la tenemos nosotros como requisito, pero sí ayuda muchísimo. La persona debe de ser llena del Espíritu Santo. Hechos 6:3. Debe de hablar en lenguas. Te recuerdo, esta no es un requisito, pero sí la considero muy importante cuando uno escoge a quienes van a servir. Otra de las cosas, amados hermanos, que se hace aquí en la iglesia es que nuestra iglesia, gracias a Dios, ha venido creciendo. Tenemos 14 años de servirle a la comunidad y servirle al pueblo de Dios aquí cerca de Chicago. Y otra de las cosas que hacemos, amados hermanos, es que constantemente tenemos reuniones de líderes y gente que quiera servir en las diferentes áreas. Realmente nadie puede servir en nuestra congregación sin la aprobación de uno de los líderes a donde va a servir y la aprobación del pastor. Entonces nosotros hacemos algún tipo de entrevista para conocer a la persona que quiere comenzar a servir, y también hacemos un entrenamiento, el cual vamos a estar hablando después. Hacemos un entrenamiento para servir, así que esto es de mucha importancia. Esto te va a ayudar a no tener tantos problemas en la congregación. Si tú eres un líder, si tú eres un pastor, si tú eres alguien que está siendo entrenado para liderazgo, esto va a ser de mucha importancia. Pero ahora miremos también las maneras. Necesitamos usar de bases bíblicas para escoger a la gente. Constantemente nosotros oramos al Señor, nos reunimos a orar. Los líderes nos reunimos también a orar. Y constantemente estamos orando al Señor para conocer su voluntad. Miremos ahí en Lucas capítulo 6, versículo 12. Dice así: en aquellos días él fue al monte a orar
y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y dése cuenta lo que dice. Y escogió a 12. ¿Qué es lo que Jesús hizo? El ejemplo que nos muestra es, hay que orar para escoger a la gente. En una ocasión, yo estaba de líder de jóvenes en la iglesia de Chicago. Y el Señor, yo me comencé a pegar bastante al Señor en oración y a pedirle al Señor, yo quiero que tú me muestres cómo se hace eso. Yo no sabía estas bases bíblicas que te estoy enseñando, no me las habían enseñado. Pero comencé yo a orar y a pedirle al Señor su ayuda. Y de repente el Señor me hablaba. Yo estaba hablando con alguien acerca de cualquier otro tema. Y el Señor me decía, Él va a ser Ujier. El Espíritu Santo me hablaba y me decía, Él va a ser Ujier. Después estaba hablando con alguien más y me recuerdo la vez que el Señor me dijo, escoge gente que es fiel en lo poco. Que vamos a hablar acerca de ese punto. Hay que probar a la gente. Hay que ponerlos a prueba. No es nada de malo con eso. Es bíblico ponerlos a prueba. Es bueno darles un poco de responsabilidad para ver cómo reaccionan, cómo es su actitud, por qué lo está haciendo, cómo lo hace. Y entonces, amado hermano, de esa manera tomar en cuenta esos puntos, ¿verdad? Entonces, necesitamos usar de bases bíblicas. Orar al Señor es una buena base bíblica. Someta a la gente a prueba. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10. Estamos hablando de bases bíblicas. Amén. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Mira, para el diaconado se necesitaba poner a la gente a prueba. Si son irreprensibles. ¿Te das cuenta? No estamos exagerando. Para servirle a Dios se necesita poner la gente correcta a servir a Dios. Miremos el tercer punto. Debe de ser fiel en lo poco. Esta es otra de las cosas que el Señor me habló en mi crecimiento. El Señor me dijo que escogiera gente. En una ocasión que yo le estaba pidiendo al Señor que me ayudara a armar un equipo. El Señor me habló y me contestó mi oración y me dijo, escoge gente que es fiel en lo poco. Entonces, mira lo que dice aquí. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, cuando hay mucho problema en la iglesia, amados hermanos, cuando hay mucho problema, es simplemente porque no se han tomado las medidas en las decisiones que se han tomado. Y hay iglesias que pueden tener un excelente ministerio de la palabra, de alabanza y de todo esto, pero no crecen. No crecen más por alguna otra razón. Y tenemos que tener cuidado con estas decisiones. Entonces, te estoy dando bases bíblicas para escoger. Amén. Miremos esta otra parte. También, amados hermanos, necesitamos, como lo muestra la palabra ahí en Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3, necesitamos orar, ayunar y esperar en Dios. Amén. Dice ahí Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Date cuenta, amados hermanos, que aquí estamos hablando de una área de servicio ya ministerial, como lo que iban a hacer aquí con Saulo y con Bernabé, que los iban a mandar.
Entonces, hay áreas en el ministerio donde vas a poder usar bases bíblicas, siempre orar, someterlos a prueba, ver quién es fiel en lo poco y de esa manera escoger como ellos escogieron ahí en Hechos 6, 1 al 3. ¿Te das cuenta? Puedes escoger basado en estas bases bíblicas, pero hay otras áreas donde vas a tener que esperar que Dios conteste, donde no va a ser tu decisión, donde no va a ser tu criterio, donde no va a ser la observación que tú tomaste, que tú llevaste a cabo, sino que vas a tener que esperar hasta que Dios conteste, porque para esa área está designada una persona. Entonces, tenemos que aprender estos principios bíblicos. Sí, en Hechos 6, 1 al 3 era para servir a las mesas y el Señor les permitió que buscaran gente. Yo te di 3 buenos principios bíblicos para buscar gente, para servir. Pero también tenemos que saber que hay otras áreas donde se necesita esperar en Dios, que Él conteste. Bueno, ahora vayamos a ver cuáles son entonces aquellas áreas vitales de servicio. Aquellas áreas son ministerios vitales en la iglesia. Estos, amados hermanos, vamos a ver algunas de ellas individualmente, pero te las voy a mostrar aquí. La primera es diáconos. Y no están en ningún orden de importancia, simplemente es un orden que puse yo aquí. El diaconado es de mucha importancia en la iglesia. Alabanza. Ministerio de niños y de jóvenes. Vamos a ver por qué son importantes estas áreas en los próximos videos. Evangelismo. Son ministerios o áreas vitales para una iglesia. Ministerio de visitación y el ministerio de intercesión. Ahora, entremos a ver y vamos a hablar de definiciones para nosotros tener una idea. Yo creo que este es el único que vamos a poder ver hoy, aunque vamos a ver algunos otros en los próximos videos, porque quiero tomarme el tiempo. Pero mira por favor lo que es el ministerio de diáconos. Las definiciones, según el diccionario Certeza, diácono significa, básicamente, diáconos es un servidor. Diáconos en español viene de la palabra griega transliterada diáconos con K. Amén. También este otro diccionario menciona el término griego diaconeo significa servir. Y diaconía a su vez significa servicio o ministerio, según el nuevo diccionario de la Biblia. Pero también tenemos este otro, el Nelson, Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, dice en griego, esta palabra diácono significa siervo o ministro. Diáconos y sus derivados aparecen más de 100 veces en el texto griego del Nuevo Testamento. Entonces, aquí están 3 definiciones de 3 diccionarios, pero ahora miremos qué nos dice la Biblia. Y la Biblia nos dice que habían requisitos para los diáconos. Esto es muy importante, y tener una iglesia basada en las cosas que la Biblia demanda, especialmente cuando se nos da un nombre para una área de servicio, hay que ponerle atención. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas,
que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Y ojo aquí, ahora nos van a hablar de las mujeres que son diaconisas, como lo dice también otro versículo. Las mujeres asimismo sean honestas. ¿Cómo sabemos que están hablando de las diaconisas? Porque el contexto, démonos cuenta, el verso 8 están hablando de diáconos, el verso 12 están hablando de diáconos, el verso 9 y 10 de diáconos, y en medio, el versículo 11, hablan ahora de las mujeres. Asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces están hablando de un contexto de los diáconos, hombres y mujeres. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, miremos por favor cuáles son algunos de estos puntos que se mencionan ahí. Y lo agarré de la versión Dios habla hoy para que se entienda mejor. Primero, el verso 8 nos mencionaba que los diáconos, bueno, en esta versión, lo pone así la Dios habla hoy, deben de ser respetables. Respetables. Esos son requisitos de los diáconos. Próximo punto, verso 8 también, que no falten a su palabra. Amén. Personas de una palabra. Amén. Tercero, no borrachos. Cuarto punto, no amadores de ganancias malavidas. Próximo punto, que se apeguen a la verdad revelada. Próximo punto, que sean probados antes de ejercer el diaconado. Y también nos mencionaba el verso 11 acerca de las diaconisas deben de ser dignas de esa posición. Y nos decía, las mujeres asimismo sean honestas, o sea que honestidad es importante, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Amén. O sea, respetables también, se aplica a todo lo demás que se mencionó. Y se aplica para los diáconos varones, maridos de una sola mujer. Amén. Y el próximo, que gobiernen bien su casa. Verso 12. Estos son puntos importantes acerca del diaconado. Y es importante que nosotros conozcamos que el estar en una posición de diaconado necesita tener sus parámetros. ¿Quiénes pueden servir ahí en el área de diaconado? Ahora, la palabra de Dios nos muestra 4 principios acerca del diaconado. Estos 4 principios son vitales. El primero es, son siervos del Señor. Juan capítulo 12, versículo 26 nos dice así: si alguno me sirve, y aquí están usando esta palabra sirve, es la palabra diaconeo, amén, o diáconos, esa es la palabra que se usa allí. Dice así: sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, mi diáconos. Esa es la palabra que usan ahí para servidor, diáconos. Entonces, son siervos del Señor. Segundo principio es, son siervos para el ministerio. Esto es importante. 1 Corintios 3:5. Dice ahí en el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y esta palabra servidores es la palabra diáconos. Amén. Son siervos para el ministerio, para la edificación de la iglesia.
Y aquí, que es el tercer punto también, Romanos 16:1. Son siervos para la iglesia local. Romanos 16:1 en adelante. Dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa. ¿Te das cuenta de lo que te había mencionado anteriormente? De la iglesia en Cencrea. O sea, los diáconos son siervos de la iglesia local. ¿Te das cuenta? Amén. Y por último, son siervos para la congregación. Son principios que nos muestra la palabra. Hechos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Los diáconos son siervos para la congregación. Entonces, es importante estos principios. Hoy aprendimos bastante. Aprendimos la necesidad que hay de escoger a la gente que va a servir en la congregación. Aprendimos las razones por las cuales es importante escoger. Y aprendimos también puntos que deberíamos de usar para escoger a la gente, ¿verdad? Entonces, hay bastante que podemos aprender de esta tercera función, amado hermano. La vamos a seguir viendo la próxima semana. Por favor, no te pierdas los videos de la próxima semana. Pero hoy hemos llegado al final para que puedas estudiar esto con más detalle, detalladamente y despacio, y hacer tus apuntes. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Te espero para los videos de la próxima semana, las lecciones de la próxima semana. Que Dios te bendiga. Te amamos y te esperamos. Nos vemos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.